YouTube, Docencia Digital, el canal de Docencia Digital. También está transmitiendo, está aumentando el público. Y bueno, aquí en Zoom ya vamos más de 100 personas conectadas. Saludos hasta Chiapas, bueno, hasta Chontla, Veracruz, maestro Josué, hasta Chiapas, Ana Luz. Gracias y buenas noches hasta Cuernavaca, maestra Andrea Flores. Bienvenida desde Morelos, maestra Graciela. De Oaxaca nos acompaña Raquel Aquino, María Lourdes Gutiérrez desde León, Guanajuato. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pueden igualmente interactuar con Facebook Live, decir ahí desde dónde nos acompañan. Saludos hasta Guadalajara. La maestra María Lourdes Huelas, Alberto Alfaro desde Villaflores, Chiapas. Bienvenido, maestra Mari Carmen, desde Tapachula, Chiapas, Parral, Chihuahua. Vean qué diferencia de distancias desde Chihuahua hasta Chiapas. Saludos hasta Comitán, Luis Enrique Gabriel. Saludos igualmente hasta Parral, Chihuahua, a Puebla, maestro Humberto, al estado de Veracruz también. Gracias por conectarse, gracias por estar acá. Es un placer que nos acompañen, es un placer que estén aquí con nosotros, acompañándonos en este día. Pues vamos a iniciar ya formalmente con nuestra transmisión, así que bienvenidas y bienvenidos. Pues el tema de hoy, ya lo vieron ustedes, es de qué va el taller intensivo para docentes y directivos. Pues vamos a iniciar formalmente. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunidad de docentes digitales. Iniciamos con nuestra acostumbrada tertulia pedagógica. Un espacio para comentar, discutir, intercambiar opiniones, construir propuesta, pero sobre todo para crecer juntos. La tertulia pedagógica es y será una oportunidad para abordar diversos temas educativos de actualidad. Comunidades de aprendizaje, inteligencia artificial, metodologías de trabajo innovadoras, investigación educativa, presentación de libros por sus autores, todo desde una visión prospectiva, de vanguardia y con gran sentido humano. Acompáñanos en nuestra tertulia pedagógica de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Docencia Digital. Pues bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Seguimos saludando a quien está conectando hasta Puerto Vallarta, a maestra Sandra Salinas Coronado. Gracias por estar acá. Una gran maestra, gran amiga de Puerto Vallarta, maestra Cristina. Saludos hasta Monterrey. Maestro Arnoldo Cantú, qué gusto. Por allá nos vemos el día jueves en Monterrey. Gracias, maestro José Carlos Gutiérrez, también hasta Puerto Vallarta. Gracias hasta San Cristóbal de las Casas, hasta Chilapa de Álvarez Guerrero, desde Vallarta, maestro Juan Carlos Santos Esparza, gran amigo también. Saludos, maestro Juan Carlos, actualmente encargado de la supervisión de la zona 10 en secundarias técnicas de Puerto Vallarta. Maestra Jessica Soberanis hasta Mérida, Yucatán. El Estado de México, no se me olvida, Cristina, claro que no. Saludos hasta Guerrero, hasta Chimalhuacán, también Estado de México con Raúl. Sí, Mérida ya ha mandado saludos, maestra América. Sí, Veracruz, Paso del Pital, maestra Maribel González, hasta Puebla, Puebla. Saludos, saludos a todas y todos los que nos acompañan. Y bienvenidos quienes nos están viendo a través de esta página de Facebook Live. Bienvenidos a quienes nos ven también desde YouTube. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar de la mano de expertos de docencia digital este tema relacionado con el taller intensivo del Consejo Técnico. Y en esta transmisión nos acompaña el día de hoy el maestro doctor Eusebio Mariscal Domínguez, y nos acompaña la maestra Laura Coyotzi Nava. Y siempre presentes también la doctora Imelda de Docencia Digital, el doctor Efraín Montellano también, que son parte del cuerpo académico de Docencia Digital, parte de los amigos, colegas y grandes colaboradores de este gran proyecto que se llama Docencia Digital. Miren, si no pertenecen todavía a nuestra comunidad de Docencia Digital, incorpórense, acompáñenos, sean parte de Docencia Digital. Tenemos grandes sorpresas, grandes cosas que hemos ya planeado para este 2026.
Sí, y bueno, saludos, doctora Olga Alicia Enríquez Guerrero, también que es parte del cuerpo académico de docencia digital. Un gran equipo académico, un gran equipo pedagógico que nos acompaña siempre en docencia digital. Así que gracias, gracias por ser parte de este gran esfuerzo, por ser parte de estos trabajos que hemos iniciado desde hace tiempo y que bueno, cada día se consolidan más, más y más. Pues bueno, ¿de qué va el taller intensivo del Consejo Técnico? El taller intensivo para docentes, no es del Consejo Técnico. El taller intensivo para docentes y directivos que la Dirección General de Formación Continua es quien organiza esto, ¿sí? Eh, en el año, saben ustedes, se organizan dos talleres intensivos, uno en el mes de agosto, otro en el mes de enero. Hay quien dice, bueno, que todavía no nos hemos acabado el recalentado y ya nos hacen regresar nuevamente a partir la rosca de Reyes con este taller intensivo. Y bueno. Pues de cada colectivo docente dependerá la productividad, el provecho que se le saque a este espacio, que bueno, si ya lo tenemos que hacer, si nos tenemos que reunir, ¿sí? Pues más vale que lo hagamos con una visión proactiva, con buena disposición, ¿sí? Finalmente, visualizando a las niñas, niños, adolescentes, que son la razón de ser de nuestro trabajo, ¿sí? Más allá de que estemos de acuerdo con la fecha, con las temáticas, con la trascendencia, hagámoslo relevante, hagámoslo trascendente, ¿sí? Por ellos, por quienes nos debemos, por nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Y bueno, quisiera manejar dos grandes aspectos que son los que se visualizan de manera más específica y de manera más contundente en en el taller para directivos y en el taller para docentes, ¿sí? Que finalmente hay un punto vinculante porque les toca a los directivos, pues coordinar el trabajo con los docentes, ¿no? Así que ese puente, pues habrá que conocerlo, pero hay temas muy específicos para los directivos y temas muy específicos para los docentes. Y bueno, los temas que son muy visibles, que podemos identificar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es para los directivos, comunidades de aprendizaje. Para los docentes, la práctica docente y sus dimensiones. ¿Sí? Es decir, son dos elementos importantes que habrá de destacar. Pues tenemos aquí dos invitados, el doctor Eusebio Mariscal, que es director de dos escuelas también, y desde su visión directiva, bueno, ha tenido ya la información muy clara, pero adicionalmente sobre ese tema específico, que es comunidades de aprendizaje, él ha tenido la experiencia desde la visión que ha tenido el proyecto Jalisco, el proyecto de educación de Jalisco, que ha trabajado de manera sostenida ya de varios años y que él ha sido parte de esa historia de las comunidades de aprendizaje, así que tiene esas dos visiones que los puede enriquecer en un ratito más sobre de qué se trata, cómo abordarlo, qué tenemos que resaltar en este afán de formar, hacer de nuestra escuela, hacer de nuestro colectivo docente una verdadera comunidad de aprendizaje con todos los bemoles que tiene esto, con toda la complejidad, pero también con todos los beneficios que eso aportaría si empezamos a construir una buena y eficiente comunidad de aprendizaje. Por otra parte, tenemos como invitada a la doctora Laura Coyotzinaba, desde Tlaxcala, que nos va a ayudar a reflexionar, a guiar la discusión sobre las orientaciones hacia los docentes, enfatizando, por supuesto, en un tema central de este taller, que es la práctica educativa, ¿sí? La práctica docente, básicamente, porque no es lo mismo práctica docente que práctica educativa, una práctica compleja, multidimensional, una práctica que finalmente es el elemento visible, inclusive lo que es observable, evaluable, mejorable, por supuesto, a partir de un acompañamiento que desde la dirección, pues se tendría que dar, o desde las funciones directivas, no nada más de la dirección, las diversas funciones directivas se tiene que dar para que esa práctica mejore porque está comprobado que la única forma de mejorar los resultados del aprendizaje es mejorando las prácticas, ¿sí? Es decir, no es tanto cambiar la mentalidad de una familia
o cambiar el entorno, el contexto en el que viven nuestros estudiantes, es un asunto un tanto inamovible, tanto predestinado, ¿sí? El que vivamos en un contexto y que provengamos de una familia. Pero lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos transformar, lo que sí podemos mejorar es una práctica que es un constructo, que es algo que vamos haciendo nuestra, que va definiendo el estilo de cada docente. Y esta práctica, bueno, es un hecho complejo, sí, multidimensional también, pero que se puede analizar, sistematizar, sí, intervenir para poder mejorar esa práctica y mejorar, por lo tanto, los resultados de la misma, ¿sí? Por orden jerárquico, y cuando digo jerárquico me refiero a la temática, básicamente de lo que un directivo se apropia a partir de la formación de comunidades de aprendizaje y a partir de los elementos formativos también, de cómo intervenir esas prácticas, cómo organizar este taller intensivo con los docentes. Bueno, tendríamos que tener esa visión primero desde la función directiva y posteriormente ahondar, profundizar en la práctica docente, ¿sí? Que es de lo que versa este taller intensivo. Y bueno, me voy a permitir darle la palabra al doctor Eusebio Mariscal Domínguez, quien nos va a abordar la temática relacionada con ese taller intensivo, pero para personal con funciones de directivo, de dirección. Así que, pues vamos a escuchar de voz el doctor Eusebio Mariscal estas orientaciones para el personal con funciones de dirección. Adelante, doctor Eusebio. Gracias, doctor Jesús. Eh, Qué placer y qué orgullo poder compartir este espacio con todos ustedes, deseando lo mejor para este año 2026. Qué gusto también ver caras conocidas. Y bueno, este preámbulo que el doctor nos hace nos permite compartir ideas que en la práctica profesional, personal, hemos logrado, ¿no? Este es el material que efectivamente es el taller intensivo para funciones de dirección. Lo nombran notas para el acompañamiento. Eh, Regularmente me gusta organizar el material y leerlo con anticipación. Yo recomendaría a cualquiera de ustedes, sean directivos, supervisores, docentes, se den la oportunidad de descargar los materiales, dar una lectura previa, hacer un subrayado, hacer notas al margen, llevar sus ideas ya al taller, no esperar precisamente a los días que tengamos que tener el taller, sino tener un preámbulo un previo a los materiales que podemos nosotros mismos descargar. Bueno, la idea es que se den la oportunidad de subrayar algunas ideas principales. A mí me gusta mucho proyectar el material, aunque sea para el acompañamiento desde la parte directiva o de los supervisores, que los docentes conozcan estos materiales y que sepan la intencionalidad que tenemos como directivos en el acompañamiento, ¿no? No dejarlo al lado y no enfocarnos solamente los directivos al material para docentes. Creo que también es importante que demos a conocer los materiales que previo nosotros como directivos o como supervisores lo trabajamos previo y entonces sepamos de lo que va esta construcción de comunidades de aprendizaje, ¿no? El doctor decía que está enfocado a comunidades de aprendizaje desde la parte directiva, pero la idea es que consolidemos comunidades de aprendizajes en los centros escolares, ¿no? La idea es que como directivos logremos cambiar una perspectiva vertical que por muchos años teníamos el control los directivos y que ahora es una perspectiva horizontal de colaboración, de acompañamiento, ¿no? De tal manera que colaboremos todos juntos. Entonces, si lo logramos entender los directores y los supervisores, la iniciativa, la propuesta de la nueva escuela mexicana creo que valdría mucho la pena desde la anticipación de revisar los materiales y comprender muy bien los conceptos de los cuales refiere cada uno de los materiales. Bueno, yo recomiendo muchísimo que tengan organizado previo carpetas en una carpeta Drive, que tengan el orden, ¿no? Ustedes saben que como docentes, los alumnos perciben la organización y la planeación previa a una clase, ¿no? Entonces también tendrían que percibir los docentes
que el director se preparó, que el director leyó con anticipación, que hizo una presentación, ¿no? Y que tiene una secuencia didáctica previa a este taller. Entonces yo invitaría a los supervisores, a los directores, a preparar sus materiales, a organizar y que los maestros identifiquen la preparación previa que tenemos como directores, ¿no? Con las diferentes dinámicas, con el uso de la tecnología, con los materiales impresos, con las carpetas que podamos ir organizando los materiales, creo que valdría mucho la pena que los docentes perciban un orden, una organización previa a estos talleres, ¿no? Cada uno de los estados de la República está permitiendo algunos otros materiales de organización, de recomendación. Estaría bien explorarlos, tenerlos a la mano, ¿no? En el estado de Jalisco ya se están difundiendo algunos cuadernillos de los cuales podemos como aprovechar el trabajo con los docentes, ir preparando este material de manera muy previa. ¿Sí? Recordar que los talleres y los consejos técnicos tienen esta intencionalidad, ¿no? Ir conformando, ir consolidando la nueva escuela mexicana, ir logrando esta transformación de lograr una enseñanza de aprendizaje de tal manera que inicie desde nuestra perspectiva, desde nuestra función como directivos y como docentes, ¿no? Entonces, yo por acá ya estoy empezando a subrayar algunos los materiales, algunas palabras claves que me gustaría que mis docentes enfoquen y analicemos sobre esta lectura previa que yo hice, de tal manera que hagamos lectura. Muchos directores, muchos escuelas hacen dinámicas, ¿no? Con algún concepto en los talleres, en los consejos técnicos, con algunas dinámicas que les permiten hacer el trabajo eh, más flexible, ¿no? Más dinámico, ¿no? Sin embargo, no tendríamos que perder la esencia de los materiales, el propósito, los objetivos que nos llevan a tener este tipo de talleres, porque al igual que los consejos técnicos, es un espacio de reflexión, de análisis sobre los contenidos de estos materiales que nos muestran. Entonces, la invitación es que nos demos la oportunidad de leer los materiales, es decir, de proyectarlos y de detenerlos, leer párrafo por párrafo, identificar las palabras claves, las frases principales, las intencionalidades que tengan estos materiales y poder comprender el rumbo que tenemos en base a consolidar la nueva escuela mexicana. Entonces, les comentaba que estamos en un proceso de consolidación de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y desde la bienvenida de cómo estos materiales se dirigen hacia nosotros, cómo está redactado el texto y cuál es la dinámica que pretende el sistema educativo que logremos comprender en la construcción de comunidades de aprendizaje. Bueno, entonces vamos entendiendo que estamos en un proceso de transformación, que tenemos que ir valorando este avance en la consolidación de comunidades de aprendizaje y de cómo estamos organizados y cuestionarnos de manera reflexiva, ¿no? Yo los invito a que como directivos, a como supervisores, en su secuencia didáctica de planeación, estructuren ya preguntas de reflexión, de análisis, ¿no? Yo les encargo mucho a mis docentes que provoquemos las habilidades y las actitudes de los alumnos del análisis de la reflexión. Pero primero tendremos que ser nosotros capaces de reflexionar y de analizar los materiales, ser capaces de opinar, ¿no? Y de tener la libertad de contribuir a la mejora. Entonces nosotros tendríamos que pensar como directores y como supervisores en cómo provocar la reflexión, el análisis de los demás directores, de los docentes, para lograr comprender estas intencionalidades. Entonces, mi idea es que ustedes preparen ya preguntas reflexivas, preguntas directas que provoquen la reflexión y el análisis a partir de la lectura de los contenidos que nos vayan mostrando, ¿no? Bueno, este es parte de un proceso profesional en desarrollo, ¿no? Tendremos que hacer adecuaciones administrativas, normativas de gestión, de tal manera que no solamente nos enfoquemos ahora los directores y los supervisores a las situaciones administrativas, sino que tengamos espacios de acompañamiento. Bueno, y recordar siempre que para lograr una comunidad de aprendizaje es importante el análisis, la colaboración y el diálogo horizontal, ¿no? Este taller para directivos y para supervisores se divide en tres momentos, ¿no? Que sería muy importante
lograr hacerlo. La primera es valorar la experiencia, es una parte de reflexión, de análisis de cómo voy conformando comunidades de aprendizaje en mis colectivos, de qué es lo que me hace falta, ¿no? Por consolidar. Si es verdad que tengo diálogo, si hay confianza para la opinión, para la reflexión, para el compromiso, ¿no? Y el segundo momento tiene que ver con la reflexión, la colaboración y el diálogo horizontal a partir del acompañamiento. Lo que estoy haciendo como director para acompañar a mi colectivo. Y la tercera, que tiene que ver con pautas de desarrollo y acompañamiento en el trabajo ya con los docentes, en la preparación que tengamos que hacer con los docentes. Ajá. Bueno, el título, Notas para el acompañamiento, me gusta mucho. Ustedes crean proyectos escolares, proyectos comunitarios, proyectos de aula, y le dan un título, un nombre, de tal manera que atrape a los alumnos y que los interese por tener o por realizar ese proyecto educativo. Creo que también el sistema educativo trata de engancharnos a partir desde el título de los materiales, ¿no? Nos dice notas para el acompañamiento. Entonces tendríamos que hacer nosotros los directivos y los supervisores notas que nos ayuden a fortalecer el acompañamiento con los colectivos docentes, ¿no? Proponer experiencias, conocimientos, saberes, sugerir a partir de un contexto real que les ayude a mejorar su práctica educativa. Entonces, vamos apropiándonos desde el título de los materiales, vamos a ir comprendiendo la redacción de los materiales a partir de la lectura y el análisis y la reflexión que los mismos materiales nos van ofreciendo, ¿no? Bueno, este primer momento les comentaba que era nuestra comunidad de aprendizaje y nos invita a eso, nos hace una cita de recordándonos el concepto de comunidades de aprendizaje, que ya lo hemos revisado en los materiales anteriores en muchas ocasiones, pero que también nosotros podríamos detenernos un poco y identificar las características y las acciones que nos ayudan a construir mejores comunidades de aprendizaje. Es difícil poder definir o llegar a consolidar una comunidad de aprendizaje. Yo creo que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros ya lo hemos identificado que siempre tienen pues áreas de oportunidad, de mejora, que difícilmente podremos llegar a consolidarlo. Siempre tenemos un reto, siempre tendremos propuestas de mejora, siempre tendremos que pensar en altas expectativas de ir mejorando nuestras propuestas para ir consolidando en algún momento, pues, una comunidad de aprendizaje, pero creo que siempre estamos en un constante mejora, pues porque son procesos humanos, ¿no? Son procesos humanistas que siempre podemos mejorar. Bueno, la idea es que tengamos reuniones periódicas, como es el caso de este taller, ¿no? En el que realmente lo aprovechemos en el tiempo, en la reflexión y el análisis. Yo sé que tenemos mucho que hacer en las escuelas, darle mantenimiento a la infraestructura, revisar la parte administrativa, etcétera. Podríamos tardarnos en las infinidad de acciones que tenemos que hacer en una escuela. Pero si le dedicamos el taller intensivo tal cual nos lo recomiendan el sistema educativo a partir de los materiales, es importante que revisemos, que nos detengamos, que registremos estos avances que vamos generando entre nosotros mismos. Bueno, la idea de mostrar materiales lo podemos hacer pues a partir de un proyector, ¿no? Podemos proyectar estos materiales ya subrayados, podemos hacer algunas presentaciones, podemos hacer unos carteles, podemos hacer frases o palabras claves que las vayamos exponiendo de tal manera que tengamos una secuencia en nuestro taller, tanto en el taller como directivos como en el taller con docentes. Es decir, crear materiales didácticos como crean también los docentes frente al grupo, ¿no? Atrapar a los alumnos es importante motivarlos, entonces tendríamos que hacer lo mismo a partir de conocer, ¿no? A nuestros colectivos, saber que quizás nuestros colectivos son activos, que les gusta el movimiento, la actividad, y entonces generar dinámicas que nos atrapen en trabajar este taller, ¿no? Sin perder de vista la intencionalidad, sin perder de vista que es un taller intensivo para valorar el avance que tenemos como comunidad de aprendizaje. Bueno, vamos a continuar revisando. Hay un
video, que es importante que lo revisemos de manera previa. Yo creo que el sistema educativo federal siempre nos proporciona videos de tal manera que nos comparemos, que revisemos cómo van otros colectivos. A mí me gusta mucho tener estos espacios de tertulias, de encuentros que Docencia Digital provoca en nosotros, de tal manera que nos conocemos y sabemos la realidad de los diferentes estados, de las diferentes comunidades, compartimos experiencias y entonces esa es la idea también, que en la zona escolar que nos reunamos los directivos y los supervisores, conozcamos los procesos que cada uno va viviendo, ¿no? Nos comparemos y entonces aprendamos también de nosotros y creo que siempre nos muestran videos de tal manera que muestran realidades muy parecidas, similares y que podemos aprender de estas experiencias. Entonces, es importante identificar la función del supervisor y el director, impulsar como comunidad de aprendizaje. Cada uno tiene su propio proceso. Me toca trabajar en ambos turnos, turno matutino y turno vespertino, y a pesar de que están en una misma zona, el contexto es totalmente diferente. Entonces yo tendría que preparar mis sesiones del taller para cada uno de mis colectivos a partir de conocer la realidad que se vive en cada uno de ellos, identificando los perfiles de los docentes, pues para ir generando este aprendizaje colectivo. Hay unos materiales que podríamos aprovecharnos, tal y como es este cuadro de tres columnas, y que a mí me encantaría agregar a partir de estas acciones que hemos generado como comunidades de aprendizaje, lo que hemos hecho, las acciones que hemos contribuido para contribuir como comunidad de aprendizaje, las experiencias, las actitudes, y por qué no agregar las emociones. Es importante también identificar qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace feliz en participar en una comunidad de aprendizaje, lo que nos disgusta, lo que nos incomoda. Creo que también es importante que generemos en los colectivos escolares estos procesos humanistas que tanto nos encarga la nueva escuela mexicana. Bueno, entonces podemos enriquecer los materiales. Creo que no nos podemos quedar con lo que nos otorgan, porque siempre son propuestas que podemos mejorar a partir de conocer las realidades de cada una de los colectivos, ¿no? Nos marca una actividad que me parece muy interesante, una estrategia que podemos elaborar una frase, una palabra o una imagen que nos recuerde el proceso que estamos construyendo como comunidad de aprendizaje en los colectivos. Es decir, imaginen ustedes en la zona que haya un elemento, una imagen visible que la estemos identificando los directivos o los docentes y que veamos el proceso que tenemos y que nos valoramos en la construcción de comunidades de aprendizaje. Un árbol, una frase, un corazón, un aula que nos identifique en ir transformando este proceso de enseñanza-aprendizaje como docentes profesionales que somos, ¿no? Bueno, en el segundo momento es la colaboración horizontal y la toma de acuerdos. Entonces, si se fijan, en la primera fue como reflexión y análisis, que casi siempre los llevan a estos procesos de identificar cómo estoy, ¿no? Cómo voy, qué estoy haciendo, y luego a ir consolidando entre todos acuerdos, decisiones. Y entonces aquí tendríamos que identificar como directivos estas habilidades y estas capacidades que todos los docentes tenemos. Alguien, todos una comunidad puede tener un gusto, un interés, una preferencia y puede ser muy hábil. Entonces podemos ir delindando responsabilidades que podemos ir registrando en un documento que se llama Programa de Mejora Continua. Es decir, todo este análisis, esta reflexión se tiene que ir transformando en una realidad y se tiene que ir registrando pues en un documento. Y tenemos que ir enriqueciendo el programa Mejora Continua, ¿no? Que es como parte de ir en este proceso de trabajo. Bueno, hay una reflexión que es importante que identifiquemos qué tanto le estamos implicando al Plan de Estudio 2022 y a la nueva Escuela Mexicana. Entonces tendríamos que regresar a revisar los documentos normativos e identificar si como directivo o supervisor en mi acompañamiento le estoy abonando al plan de estudios, ¿no? Y a la nueva escuela mexicana. Y entonces en plenaria, como directivos, podremos identificar en un esquema como este, que es de araña,
identificar lo que estamos contribuyendo, las experiencias personales y aprender de todos, ¿no? Que podemos retomarlo también con los docentes. Cada quien en su propia aula puede ir identificando lo que va consolidando, lo que va construyendo en lo individual y que a la vez nos ayuda a ir conformando comunidades de aprendizaje. Está este otro rompecabezas donde podemos construirlo a partir de efectivamente compartir las experiencias como directivos o como docentes de tal manera que nos ayuden a mejorar el diálogo, el trabajo colaborativo, el compromiso y la participación horizontal entre todos, ¿no? Bien, en el tercer momento, en el acompañamiento pedagógico de este taller intensivo, nuevamente yo siempre los invito a mis colectivos a identificar la estructura de los materiales, ¿no? Nuevamente inicia con una cita, ¿no? Que podemos reflexionar, que podemos analizar, que podemos apropiárnosla, ¿no? Que podemos visualizarla de manera permanente, de tal manera que me recuerde el proceso que estoy viviendo y en este proceso nos invita, pues, a no perder esta perspectiva humanista, crítica y formativa que tenemos como docentes, ¿no? A partir del diálogo, de reflexión y el análisis. Bueno, identificando nuestros saberes, nuestro aprendizaje en nuestra trayectoria profesional y en la toma de decisiones, pues, para una transformación. Eh, bueno, es importante entonces revisar los materiales que nos propone la misma guía, los mismos materiales y contribuirlo en la reflexión de ir identificando los compromisos que puedo tener, los retos a los cuales me implica y la organización, el espacio, en la autogestión que tengo que hacer como director o como supervisor. Entonces, si se fijan, estos materiales pues están enfocados al director y al supervisor, ¿no? Que podremos pensar en cómo compartirlo con los docentes, en decirles que lo revisamos previo, en el trabajo que hicimos a nivel zona, en los comentarios que se generan a partir de los otros directivos de una zona, y entonces saber que todos vamos encaminados en este mismo proceso. Bueno, es así como está conformado estos materiales. Está otro para crear el diálogo, las experiencias, confortar experiencias, creencias, concepciones sobre la práctica que vamos logrando en el acompañamiento con los docentes. Después nos invita a que de manera particular cada quien organice su propio taller, pero previo a hacerlo con directores y con supervisores. Más o menos así está organizado. Bueno, esto es a profundidad lo que está proponiendo el sistema educativo para trabajar el taller. Los invito realmente a descargar los materiales en la página de la Secretaría, en los insumos que tiene la gestión para los consejos técnicos de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas experiencias y estos aprendizajes como directivo. Estoy dispuesto al diálogo y creo que cedo la palabra a la doctora Laura. Muchas gracias, doctor Jesús Velázquez. Sí, sí, gracias, gracias, doctor Eusebio. Previo a que tome la palabra la doctora Laura Coyoxi, quisiera hacer algunas reflexiones importantes al respecto, muy breves. Primero, miren, desde hace tiempo se ha insistido por parte de organismos internacionales, de estudiosos expertos en la materia, en una formación explícita y profunda de la función directiva. Es decir, quienes ejercen actualmente en el sistema educativo, al menos en educación básica, un cargo directivo, escúchenlo, no fue formado para ser director, no fue formado para ser supervisor, fue formado para ser docente, para dar clases, fue formado en aspectos pedagógicos, no en cuestiones de liderazgo. Cuando se nombra un director por las vías que sea, actualmente, bueno, la vía más común es a través de la promoción vertical, pues resulta que no se le prepara para esa función, sigue teniendo la preparación básica de docente. La OCDE desde hace tiempo ha estado insistiendo en que debe haber una academia de directores, una formación específica para directores, pero eso no ha llegado. Nosotros hicimos un diplomado para directivos hace tiempo con la intención de irlos formando y hoy ese sueño de ir formando a los directivos lo estamos cristalizando en un doctorado. Miren, hay un doctorado en intervención y gestión educativa, ¿sí? Y hay una maestría
en educación con énfasis en liderazgo transformacional. Entonces, voy a aprovechar para invitarlos a que si son directivos o tienen piensos, tienen igualmente la aspiración de ocupar un cargo directivo, maestros, si no tienen maestría, estudia una maestría en educación con énfasis en liderazgo transformacional, ¿sí? Que es parte de lo que te va preparando para ser directivo. Si ya tienes la maestría, inscríbete al doctorado. Doctorado en Intervención y Gestión Educativa. Es un doctorado especial, específicamente para directivos y para directores y supervisores. La maestría se termina en 1 año y 4 meses, el doctorado en 2 años, ¿sí? Créanme que es una gran calidad académica muy profunda porque esta maestría y este doctorado están en alianza con la consultoría Conecta, con el Centro de Formación y Capacitación Conecta, junto con el profesionalismo de docencia digital. Así que esa sinergia de instituciones que ofrecen la maestría y el doctorado, pues nos permiten tener una formación sólida justamente pensando en esta tarea, ¿sí? Así que ojalá y podamos contar con quienes no se han decidido inscribirse, tener esta gran experiencia formativa. Y bueno, voy a hacer el enlace nada más del taller intensivo para directivos y el taller intensivo para docentes. Ya el doctor Eusebio ampliamente nos habló de la función de los directivos en un papel trascendente para tratar de llevar a sus colectivos a la conformación de comunidades de aprendizaje. Comunidades donde se privilegian las relaciones horizontales, donde todos aprendemos de todos, donde aportamos, nos enriquecemos. Obviamente, formar comunidades de aprendizaje no es una tarea fácil, es una tarea que debe construirse con visión, con estrategia, que empieza primeramente por abrirnos de capa, por hablar de quiénes somos, de dónde venimos, qué nos motiva, qué nos hizo llegar finalmente a confluir en ese centro de trabajo en el cual estamos. Y eso implica honestidad intelectual, implica también ética profesional para reconocernos diferentes por una parte, en origen, en antigüedad, en vocación, en entrega, en compromiso. Somos distintos. Los colectivos son heterogéneos. Sin embargo, dentro de esa heterogeneidad que la va dando por una parte, en la época en que nos formamos, la historia de vida que fuimos recorriendo, las motivaciones institucionales, profesionales diversas, han hecho que realicemos nuestro trabajo de manera diferente, creando cada docente un estilo propio que se refleja justamente en la práctica docente. Evidentemente, dentro de esa diversidad hay muchísimas cosas que no podemos cambiar. Si tú tienes 10 años de servicio y yo tengo 30, pues es una situación que es imposible cambiar. Yo voy a seguir teniendo 30 y tú vas a tener teniendo 10 y vamos a ir aumentando un año cada quien conforme pase el tiempo. ¿Sí? Si yo tengo una vocación fortalecida y tú no la tienes, difícilmente vamos a poder lograr en poco tiempo que esa vocación se fortalezca o que decrezca la vocación fortalecida de otros. Sí, en ese sentido somos diferentes y nos tenemos que reconocer de esa manera. Decimos argumentamos con cierta razón justificable. Decimos, bueno, es que si todos realizamos el mismo trabajo, pues todos tenemos que poner el mismo esfuerzo. Si me pagan lo mismo que a ti, pues tenemos que hacer el mismo esfuerzo, maestros. En la naturaleza humana eso es imposible, o al menos muy difícil. Si no imposible, es muy difícil lograrlo porque el nivel de compromiso es diferente, el nivel de entrega es distinto también, pero hay un asunto en especial que sí podemos utilizarlo como un acuerdo pedagógico. Y ese acuerdo pedagógico tiene que ver con las prácticas, ¿sí? Es decir, con el develar dentro, es un acuerdo metodológico, es decir, que podamos reflexionar en colectivo sobre el deber ser de las prácticas. Es decir, cómo debe ser la función docente para lograr aprendizajes, cada quien con su estilo, cada quien con su entrega, cada quien con su vocación, cada quien con su diferencia. Pero finalmente hay un punto común que es cómo deben ser las prácticas para lograr aprendizajes. Y aquí es donde cobra relevancia este asunto de las prácticas docentes. Miren, la única manera de transformar aprendizajes
es transformar hacia la mejora las prácticas docentes, convertirlas en prácticas educativas. Bueno, en este taller intensivo para docentes se enfatiza justamente en ese elemento, las prácticas docentes. Una práctica compleja, una práctica multidimensional, la cual diversos autores han estado haciendo aportaciones. Una de ellas es la doctora Cecilia Fierro, por ejemplo, con esas dimensiones de la práctica docente, Fullan, otros autores que, bueno, hemos ido conociendo a lo largo de las formaciones que hemos tenido y que el día de hoy, bueno, nos va a ir acompañando en este proceso de entendimiento de qué se trata este taller intensivo para docentes. Nos va a ir orientando la doctora Laura Coyotzinaba, que tiene muy claro, pues, de qué va este taller para docentes. Adelante, doctora Laura, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buena noche. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy y sobre todo hablar de algo que es sumamente interesante y que cobra mucha relevancia en esto que menciona el doctor Jesús. Me encantaría retomar una de las ideas que ya él mencionaba. Este taller intensivo para el personal docente justamente busca eso, la mejora de las prácticas educativas, recordando que las orientaciones que nos van proponiendo en cada uno de los consejos técnicos escolares pues viene permeada bajo distintas líneas, ¿no? Ya hemos visto con el paso del tiempo, con el desarrollo de los consejos técnicos, cómo se han ido reorientando hacia la consecución de las comunidades de aprendizaje. Entonces, hemos visto cómo las orientaciones han ido permeando y en esta ocasión el taller intensivo bajo diferentes líneas, temáticas muy específicas que con el desarrollo de cada uno de los consejos técnicos, incluso con el itinerario que se nos propuso anteriormente, hemos podido ir abordando. Estas temáticas sobre las que se van redirigiendo las orientaciones del CETE, tales como la autonomía profesional, el programa analítico, la planeación didáctica, la evaluación formativa, dos ejes que principalmente hemos visto cómo han ido aterrizando con el paso del desarrollo de los consejos técnicos, que son la inclusión y la diversidad, que hemos visto estos dos temas han venido muy fuerte dentro de las orientaciones de consejo técnico y que son dos temas que si bien ya habíamos visto que venían, ahorita los vemos aterrizados de una manera más concreta. También hemos visto que se han retomado y se le ha dado mucho énfasis a las estrategias nacionales y este taller intensivo no va a ser la excepción. Retoma todas estas líneas y nos va orientando hacia cómo podemos construir las comunidades de aprendizaje. El maestro Eusebio nos hablaba sobre cómo los directores tienen esta gran oportunidad de preparar los materiales previo a que los docentes puedan llegar a los consejos técnicos. Hace ratito veía un comentario en el chat donde nos decía, sí, pero es poco el tiempo para poder hacerlo, y efectivamente lo es. Sin embargo, no es un tema ajeno a lo que ya se viene realizando dentro de las comunidades de aprendizaje, que son el punto a donde nosotros queremos llegar. Este taller intensivo nos abre un panorama y nos dice, la comunidad de aprendizaje no es que ya esté hecha, no es que la comunidad educativa, no es que los docentes, el director, el supervisor lleguen y ya esté hecha la comunidad de aprendizaje. O sea, la comunidad de aprendizaje no se va a generar en una reunión de consejo técnico, es un proceso. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo en el desarrollo de este ciclo escolar y seguramente en el siguiente vamos a poder visualizar cómo vamos a ir aterrizando la construcción de las comunidades de aprendizaje. Aquí nos habla, al igual que el maestro Eusebio, de que nosotros podemos ir haciendo y tener apertura sobre cómo vamos realizando las actividades, ¿no? El maestro Eusebio muy puntual nos decía, le podemos agregar esta columna a esta actividad y de la misma manera cuando nosotros aterrizamos estas orientaciones, este taller intensivo a la contextualización de nuestras escuelas, tenemos que hacer exactamente lo mismo. No podemos traer exactamente este taller intensivo tal cual y aterrizarlo en la contextualización de nuestra escuela. Le tenemos que dar una visión y le tenemos que dar una orientación que se adecue a mis docentes, ¿bien? Entonces, este taller intensivo nos habla sobre una nueva forma de comprender, organizar y colaborar en los espacios en los que se construye y se aprende en colectivo. Y entonces aquí nos habla de algo sumamente importante. Hay que migrar del trámite de la realización de un consejo técnico escolar a la transformación de este consejo técnico escolar hacia la comunidad de aprendizaje. Hay que llevar del consejo técnico escolar meramente como cumplimiento del consejo técnico a darle sentido a este consejo técnico escolar
y poder realizar diferentes tareas que mejoren la práctica educativa. ¿Cuáles van a ser esas tareas? Dentro de este taller nos mencionan algunas de ellas, algunas estrategias que nosotros podemos ocupar como comunidad educativa para poder llevar a cabo y ver de una manera más concreta todas esas acciones que como colectivo docente podemos hacer para lograr las comunidades de aprendizaje. Nos habla este taller de consejo técnico sobre la problematización de la práctica y la construcción colectiva del conocimiento que dinamizan a las comunidades de aprendizaje. Nos habla acerca este taller de la creación de esta carpeta para la reflexión. Nos hablan de los propósitos generales, dinamizar la conformación de las comunidades de aprendizaje y problematizar la práctica docente. Bien, una vez que nosotros ya identificamos esos propósitos, nos piden que reflexionemos sobre estas estructuras del trabajo colegiado, cuestionar las rutinas que con el tiempo se vuelven automáticas y aniquilosadas. Bien, aquí nos decía un punto muy importante el doctor Jesús, darle ese sentido a nuestra práctica educativa. Hace ratito yo les mencionaba, no solamente por darle cumplimiento al Consejo Técnico Escolar, sino también darle sentido a lo que estamos haciendo. Y no solamente a los consejos técnicos escolares, sino a la práctica que nosotros hacemos diariamente en las aulas. Con el paso de los años, efectivamente, lo que vamos haciendo en la planeación didáctica, la evaluación, incluso las metodologías, lo que nosotros vamos realizando dentro de la práctica educativa, dentro de nuestras aulas, pues efectivamente se vuelve automático. Y eso es porque algo que nos funciona en un inicio, creemos, nos puede seguir funcionando a lo largo de las siguientes generaciones que van llegando a las aulas. Y esto puede ser o no, sin embargo, el docente tiene que buscar siempre la mejora. Entonces, dentro de este taller intensivo, nos plantean algunas estrategias que al final de este mismo nos dicen pueden recurrir a esto para poder hacer la mejora de la práctica. Bien, nos dice también que le están apostando a un colectivo más autogestivo, más interpelado por la autonomía profesional. Y yo les decía, vamos a ir viendo cómo los consejos técnicos escolares se permean bajo estas líneas, ¿no? Y la autonomía profesional es una de ellas. Entonces, este colectivo autogestivo nos habla de que no solamente el director es quien lleva la batuta del consejo técnico, tiene que hacerse valer de sus mismos docentes y para esto tiene que asignar roles específicos entre ellos. Aquí nos vamos a ir viendo cómo estas orientaciones nos dicen, no se trata solamente de que el director vaya y dirija el consejo técnico escolar, se trata de que cree dentro de ese colectivo esa confianza y ese respeto a las opiniones, a lo que el docente puede expresar acerca de tal forma que todos puedan participar. Bien, nos habla acerca de estas comunidades de aprendizaje que están conformadas por las maestras y los maestros de un mismo centro de trabajo y que se reúnen de manera periódica. Bien, esto lo podemos hacer y esto nos lo van a ir planteando dentro de las comunidades de aprendizaje, dentro de los consejos técnicos escolares. En cada uno de estos espacios, este taller intensivo nos va a plantear 4 espacios significativos para poder trabajar con nuestros colectivos docentes. El primero de ellos, que es el de huella colectiva, nos va a hacer reflexionar acerca de un tema y también nos van a brindar una actividad con la que nosotros vamos a poder aterrizar las diferentes ideas. Esta actividad que nos proponen para el primer espacio, que es la del trayecto de avance, y es construir un trayecto acerca del recorrido formativo del colectivo escolar, cómo nuestro colectivo ha ido llevando un camino hacia la consecución de las comunidades de aprendizaje. Aquí nos proponen algunos aspectos, tales como la participación de los miembros, los roles, las formas de interacción, las actividades que ustedes han ido realizando dentro de las escuelas, los conflictos y sus posibles soluciones, el tipo de conocimiento construido, las fuentes de aprendizaje, el seguimiento a los compromisos. Aquí yo también le podría agregar que ustedes le pongan otra viñeta más acerca de dónde más han obtenido estos conocimientos, porque no solamente es que los docentes dentro de las mismas escuelas lo hagan, a veces invitan a profesionales que están fuera de las escuelas para que vayan, den una plática, nos orienten sobre algún tema específico. Esto nos puede ayudar mucho dentro del itinerario que nosotros ya escogimos en un inicio de ciclo escolar, pero también hay que recordar que gran parte del tesoro
de la práctica educativa que nosotros tenemos está dentro de nuestras mismas escuelas. Entonces hay que aprovechar también eso que nosotros tenemos ya al interior de los centros escolares, y si bien es cierto, nos podemos apoyar de un agente externo, pero lo más valioso va a ser con lo que nosotros ya contamos dentro de las escuelas. Bien, esa práctica, esos años que nosotros ya tenemos dentro del servicio, con lo que nosotros ya nos ha funcionado, lo que podamos compartir junto con otros docentes que también se acaban de integrar, eso va a ser lo más valioso, el compartir las experiencias. El espacio 2 nos va a hablar acerca de la práctica docente bajo la lupa y nos va a hablar específicamente sobre cómo podemos realizar la problematización de la práctica docente, recordando que no estamos hablando acerca de problemas, sino de situaciones problema. Ajá. Entonces, nos lleva a un punto medular, que son las dimensiones de la práctica docente. Lo mismo, tenemos una parte teórica y una parte que nos va a consolidar, la parte teórica que es con una dinámica. Entonces, aquí va a ser especial énfasis acerca de las dimensiones. Y entonces nos va a pedir que recortemos en esta hoja y podamos ir leyendo cada una de estas pequeñas reflexiones e ir observando en colectivo, en pares, o hacerlo entre todos e ir colocando a dónde nosotros creemos que esta reflexión puede empatar. Entonces nos habla de las diferentes dimensiones, la personal, la institucional, la interpersonal, la didáctica, social y la valoral. Entonces, estas dimensiones que si bien nosotros ahorita las vamos a revisar y las vamos a poder observar de una manera un poco general, estoy segura que con el paso de los consejos técnicos vamos a poder ir desarrollando cada una de estas dimensiones y nos van a permitir poder observar cada una de ellas y aterrizarlas ya en la cotidianidad que nosotros tenemos en las aulas. Nos habla también la práctica a la luz de la NEM, elegir de estos temas que nosotros ya tenemos dentro del itinerario e ir haciendo esta vinculación del por qué elegimos esos temas del itinerario y vincularlos con las dimensiones que nos han hecho revisar un poquito más arriba. Nos van a pedir que hagamos esta coordinación, que podamos observar por qué elegimos estos temas y poder ver qué tanto nos van a beneficiar a nosotros y hacer esa reflexión. Nos proponen estos espacios para revisarlos en plenaria, hablar nuevamente sobre cuáles son estos aspectos que engloban a la problematización de la práctica. Es un tema muy amplio. La realidad es que problematizar la práctica no es tan sencillo, porque parecería que es algo que hacemos en la cotidianidad y no. Algo muy, muy específico es que esta problematización de la práctica, de lo que nosotros tenemos dentro de las escuelas, no es algo que podamos buscar, ir a nuestro buscador favorito, a Safari o a Google, y entonces obtenerlo y ya delimitarlo ahí. La problematización de las prácticas educativas, identificar las situaciones, problemas, va más allá, porque se centra en una lectura de la realidad, se centra en la contextualización de nuestras escuelas. Entonces es un paso mucho más amplio, es mucho más grande, implica muchos más aspectos. Nos habla posteriormente acerca de un espacio 3, construyendo el colectivo. Aquí vamos a ser un poco más generales porque vamos a hablar acerca de las situaciones, los retos, las problemáticas que acontecen en la escuela. Aquí, dentro del taller intensivo, no nos proponen revisar, al igual que en el resto de las orientaciones de los consejos técnicos, de manera específica no nos proponen revisar nuestro programa de mejora continua. Sin embargo, es una recomendación que se hace en cada uno de los consejos técnicos porque no existe otro espacio mejor que ese para poder revisar que los objetivos, las metas, las acciones se sigan llevando a cabo de acuerdo a lo planeado. Entonces, si bien es cierto, este taller intensivo no lo solicita, pues estas situaciones, retos o problemáticas que acontecen en la escuela y a los cuales se les está dando solución, pues están ahí plasmados. Entonces, no es que tengamos que ir a revisar o que tengamos que hacer documentos aparte o que tengamos que hacer otro más y volver a escribir. Eso ya está, ya lo tenemos planteado, ya lo tenemos escrito. Entonces es únicamente traerlo y revisarlo. Entonces aquí nos piden hacer una cartografía del aprendizaje, nuevamente una actividad que va a permitir concretar la teoría, la caja de desafíos comunes. También nos van a, ya como último espacio, nos hablan acerca de del caligrama de la comunidad, un poco acerca de ¿qué es este caligrama de la comunidad? Pues ahí nos dice, ¿no? Un poema que se representa mediante oraciones
frases y o palabras en una figura. El punto es que nosotros lleguemos a esta reflexión en la que podemos llegar en colectivo docente, ¿no? Finalmente nos cerramos con un colofón. Nos habla aquí también y nos propone al inicio de las orientaciones para este taller intensivo acerca de 2 contenedores. El primer contenedor, que es el de la práctica docente como eje de reflexión, y bien, nos va a permitir hacer cambios, y esos cambios que se hacen en el aula, pues obviamente impactan en la escuela y en consecuencia en la comunidad. El segundo contenedor, que nos va a hablar sobre otras estrategias, y aquí me quiero detener un poquito porque estas estrategias de las que nos hablan, si bien están al final de nuestro taller, del taller intensivo, estas específicamente, la documentación narrativa, el autorregistro y el aprendizaje colaborativo van a ser actividades que estoy segura vamos a poder ir observando en el desarrollo de los siguientes consejos técnicos escolares. ¿Por qué? Porque se busca que el docente reflexione sobre su práctica docente con estas estrategias que nos están proponiendo ahorita. ¿Cómo podemos hacer esta reflexión? Mediante la documentación narrativa, que aquí nos proponen algunos documentos de los que nos podemos hacer válidos para poder realizarla. También nos habla del autorregistro de la práctica docente. No son estrategias ajenas, ya las hemos tocado, ya hemos hablado sobre ellas, ya las hemos llevado a cabo. El intercambio entre pares incluso no está aquí y sin embargo es una de las estrategias que también podemos ocupar. Entonces, yo les decía, si bien es cierto que esto está al final, yo creo que lo podemos retomar desde un inicio porque estas estrategias son clave para que podamos desarrollar la reflexión sobre la práctica educativa. Entonces, yo los invito nuevamente a que, al igual que el doctor Eusebio, revisen estos insumos que también nos proponen, las diferentes estrategias que nos van marcando, que nos van diciendo, ir viendo cuál es la línea sobre la que quieren que nos dirijamos y aumentarle. Siempre, siempre enriquecer, porque les mencionaba en un inicio, ¿no? Estas orientaciones que nos marcan, pues son orientaciones nacionales, pero nada más rico que poder contextualizarlas a nuestros colectivos escolares. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, doctora Laura. Excelente orientación, excelente análisis de manera así puntual de los diferentes aspectos que engloban estas orientaciones. Bueno, ya con eso nos va quedando claro de qué va el taller intensivo para docentes y para directivos. Ya el doctor Eusebio Mariscal Domínguez ya nos orientó acerca de qué le corresponde hacer un directivo. La doctora Laura Coyotzi ya nos dio una orientación acerca de qué le corresponde a los docentes. Por aquí en los comentarios había quien decía que la información es densa, las fuentes de consulta también son un tanto extensas y el tiempo es poco. Maestro, siempre va a ser poco el tiempo, es un asunto que hemos señalado bastante, pero bueno, recordemos que no se trata de agotar todo en el consejo técnico, que son elementos que nos van a permitir tener una reflexión inicial, un acercamiento, un intercambio, para que en el transcurso del mes en curso, pues sigamos con la discusión, los comentarios, el enriquecimiento. De eso se trata justamente la horizontalidad. De eso se trata el hacer equipo con las personas que trabajamos día a día y que pues nadie mejor que quien vive como nosotros en un contexto similar esa práctica pues que nadie mejor que estas personas para poder orientarnos, para poder ayudarnos mutuamente en los diferentes niveles que implica la conformación de comunidades de aprendizaje, encaminada siempre a la mejora de las prácticas educativas. Me preguntaban por aquí que yo dije hace rato que había una maestría para directivos, una maestría para docentes. A ver, no es exclusivo. Si eres docente y aspiras a ser directivo y quieres estudiar un doctorado, lo puedes estudiar sin mayor problema, ¿sí? Pero igualmente tenemos 3 opciones de posgrado que vamos a iniciar ya el día de mañana. Algunos pasado mañana, otros el jueves, otros. Tenemos un doctorado en desarrollo de competencias educativas que dicho sea de paso, bueno, es el que estudió su servidor, el que estudió el doctor Eusebio Mariscal, el que estudió la doctora Laura Coyotzi Nava, doctorado en desarrollo de competencias educativas. Sí, es un doctorado muy noble, un doctorado que nos permite flexibilizar los contenidos que vamos aprendiendo, la formación que vamos teniendo,
para tener una formación actualizada, trascendente, con visión de futuro, ¿sí? Porque las competencias educativas son dinámicas. Las competencias educativas tienen que estarse adaptando al tiempo y a las exigencias. Recordemos que, aunque están un tanto desvirtuadas por la política educativa actual, las competencias, finalmente la competencia es una capacidad para resolver situaciones complejas, echando mano de todo lo que tiene una persona en su formación. Entonces, si se trata de resolver de manera exitosa diferentes situaciones problemáticas, pues esas competencias educativas tienen que estarse adaptando al tiempo para que aunque cambien las circunstancias, aunque cambie el contexto, nos sigamos actualizando. Así que de eso se trata este doctorado, de fortalecer nuestras capacidades para resolver, para actualizarnos, para ir caminando con el tiempo y seguir adaptándonos y transformando nuestras prácticas ante las exigencias de un futuro que cada vez nos exige más, que las exigencias de un futuro que es demandante, cambiante, dinámico y tiene que hacer por ello que también nuestras competencias sean así cambiantes con el tiempo. Así que maestros, bueno, tenemos ese doctorado en desarrollo de competencias educativas, tenemos igualmente un doctorado en intervención y gestión educativa pensado para quienes aspiran a ser directores o son directores ya o supervisores y una maestría en educación con énfasis en liderazgo transformacional, una maestría que se termina en 1 año, 4 meses. Y bueno, he de decirles que a raíz de la publicación de la convocatoria de promoción horizontal y que ya está muy cercana la publicación de las convocatorias para nuevo ingreso, para admisión, tanto en educación básica como en educación media superior, pues hemos readecuado nuestro diplomado de acompañamiento, de fortalecimiento del perfil docente y del perfil directivo y lo vamos a relanzar a partir de este jueves 8, ¿sí? Diplomado de fortalecimiento del perfil docente y directivo, un diplomado que nos sirve si vas a participar en promoción vertical, horizontal, si vas a participar en admisión o en horas adicionales, ¿sí? Por aquí en los grupos les estaremos compartiendo cómo hacerle para inscribirse a este diplomado que vale la pena, créanme. ¿Por qué? Bueno, porque van a tener acompañamiento hasta un día antes o hasta el mismo día en que presenten su evaluación. La semana previa a la presentación de cada proceso, hacemos un repaso intensivo, también para que tengan la mejor preparación. Más allá de una preparación que nos permita salir avante, tener una buena puntuación en un proceso de UCICAM, no, más allá de ello, nuestro diplomado se llama Diplomado de Fortalecimiento del Perfil Docente y Directivo, porque el principal foco es el que hagamos mejor lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Seamos docentes, seamos directivos, y esa es una cuestión ética y es una cuestión profesional que es algo que nos ha distinguido siempre en docencia digital. Pues maestras, maestros, de esta manera despedimos esta transmisión, esta tertulia pedagógica. Previamente, bueno, quisiera pedirle al doctor Eusebio, a la maestra Laura Coyotzi, que nos den un mensaje final, recomendaciones finales en este curso, en este taller intensivo que para docentes y para directivos, deseando obviamente a nuestros docentes y directivos que nos han seguido, que nos han acompañado, pues el mayor éxito. Deseamos que la Navidad pasada haya sido una época de convivencia, de fortalecimiento de nuestras convicciones, de unidad familiar y que este año nuevo, también con los propósitos que nos hayamos hecho, pues tengamos también la fortaleza, la voluntad, las condiciones para que se vayan cumpliendo, ¿sí? Una parte obviamente se lo dejamos a la fortuna, pero la mayor parte nos corresponde irla forjando a cada uno de nosotros. Así que, pues vamos por un mensaje final, doctor Eusebio y doctora Laura Coyote. Adelante, doctor Eusebio. Gracias, doctor Jesús. Pues nada, pedirles cuidar la parte emocional, personal, estar muy dispuestos para iniciar nuestro taller, el trabajo como docentes, en el rol que nos desempeñemos, pero siempre es muy importante tener salud mental y cuidar nuestras emociones para poder ayudar a los demás a estar bien en comunidad. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Sí, gracias. Adelante, doctora Laura Coyote. Que en sus consejos técnicos escolares, los que ustedes van a llevar a cabo, directoras, directores, supervisores y supervisoras,
exista una coherencia entre ese discurso educativo y la práctica cotidiana, que exista ese diálogo horizontal que tanto hemos venido trabajando y que vaya desapareciendo estas viejas frases de hay que bajar la información porque creemos que es en cascada e irnos poniendo, irnos adueñando de estas nuevas conceptualizaciones que es este diálogo horizontal, porque efectivamente la información va así, ¿no? En horizontal, en esta parte horizontal. Entonces, ánimo que sea un taller intensivo de mucho éxito y de mucho provecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, y quiero anunciar oficialmente y públicamente, igualmente, que el doctor Eusebio Mariscal, la doctora Laura Coyotzi, se integran ya de manera cotidiana, de manera constante a la comunidad de posgrados y licenciaturas de docencia digital, y que tanto el doctor Eusebio Mariscal como la doctora Laura Coyotzi pues van a estar a cargo ya de procesos más cercanos con ustedes, desde la jefatura de enseñanza, desde el acompañamiento a las prácticas, desde el acompañamiento a la docencia, y eso nos fortalece muchísimo y nos da mucho gusto. Así que bienvenidos a ese equipo. Si no forman parte los que nos escuchan de la comunidad de docentes digitales, incorpórense. Tenemos opciones para todos. Hay licenciatura en pedagogía por experiencia profesional, hay doctorado en educación, maestría en educación, y tenemos también titulación por experiencia profesional. Sí, una titulación que si tú tienes una maestría trunca, un doctorado trunco, ¿sí? O tienes más de 15 años de experiencia, podemos igualmente ir promoviendo unas titulaciones por experiencia profesional. Tenemos un gran equipo, agradecemos para ello que son parte del equipo la doctora Imelda Molina, el doctor Efraín Montellano, la doctora Olga, Alicia Enríquez Guerrero también. Y bueno, a quienes son parte también de nuestra comunidad de posgrado, saludos, maestro Josué Cuauhtémoc Centeno, gracias hasta Las Chuapas, Veracruz. Saludos a quienes estoy viendo por acá, maestra Ana Luz, maestra Iraíz González Reyes, sí, que ha estado presente muchos. Ana Luz, gracias por acompañarnos siempre, maestra. ¿Sí? Maestra Laura Tamés, Pedro Hurtado, Arnoldo Cantú, Ponciano Anaya, maestro Antonio Briones, siempre, siempre presente también en todo lo que hacemos. Y bueno, pues nos despedimos, ya pueden abrir micrófono y podemos despedirnos formalmente. Feliz año nuevo, que todos sus propósitos se cumplan. Gracias, gracias por formar parte de esta comunidad de docentes digitales. Nos fortalece mucho, nos complace mucho ser parte de esta gran comunidad, ¿sí? Así que nos vemos pronto. Feliz Maestra Alma año, un Casillas. abrazo, Feliz gracias, año, éxito para feliz todos. año, hasta Hasta luego. luego, feliz año. Gracias por la Gracias. invitación. Feliz Años, bendiciones, gracias a todos. Buenas noches. Éxito en su año. Buenas noches. Felicidades a todos. Gracias, gracias. Igualmente, Hasta gracias. pronto. Felicidades a todos. Éxito en su